En un golpe audaz y sin precedentes, un caza F-16 ucraniano lanzó un ataque de precisión contra el estribo del estratégico puente de Crimea, causando una explosión que sacudió la región y dejó al descubierto vulnerabilidades en la infraestructura clave de Rusia en la península ocupada. Según fuentes militares ucranianas, el ataque fue llevado a cabo con armamento de alta precisión y buscaba debilitar una de las principales rutas de suministro de las fuerzas rusas en el sur de Ucrania. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran una densa columna de humo elevándose sobre la estructura del puente, mientras informes preliminares sugieren que el impacto podría haber afectado su estabilidad. Funcionarios rusos han tratado de minimizar los daños, asegurando que el tráfico se restablecerá rápidamente, aunque expertos en infraestructura advierten que la reparación podría tomar semanas o incluso meses, dependiendo del grado de afectación. Mientras tanto, el Kremlin ha calificado el ataque como un acto terrorista y ha prometido represalias, elevando aún más la tensión en la región. Analistas militares indican que este golpe representa una escalada significativa en la guerra, demostrando la creciente capacidad de Ucrania para atacar objetivos estratégicos en territorio ocupado, con armamento moderno suministrado por Occidente. Las consecuencias de esta acción aún están por verse, pero el impacto político y militar ya es evidente. Rusia enfrenta ahora no solo el desafío de reparar una de sus arterias logísticas más críticas, sino también el dilema de cómo responder sin intensificar un conflicto que ya ha superado todos los límites previstos. Tras el impactante ataque llevado a cabo por un caza F-16 ucraniano contra el estribo del puente de Crimea, las repercusiones militares, estratégicas y políticas han comenzado a hacerse evidentes. A medida que emergen nuevos detalles sobre la operación, expertos en defensa señalan que este golpe representa un hito en la guerra, demostrando la capacidad de Ucrania para atacar infraestructuras críticas rusas con tecnología avanzada, suministrada por Occidente. Las imágenes satelitales y los informes de testigos en la zona indican que la explosión causó daños considerables en la estructura del puente, generando serias dudas sobre su estabilidad. Aunque el gobierno ruso ha asegurado que el tráfico ferroviario y vehicular será restablecido en el menor tiempo posible, ingenieros especializados advierten que la reparación podría extenderse más de lo esperado, especialmente si las bases del puente han sufrido daños estructurales severos. Por otro lado, el ataque ha provocado importantes interrupciones en la logística militar rusa en el sur de Ucrania. El puente de Crimea es una de las principales rutas de abastecimiento para las tropas rusas que operan en las regiones ocupadas de Zaporilla y Jersón. La destrucción parcial de su infraestructura podría obligar a Rusia a desviar sus líneas de suministro hacia rutas más largas y vulnerables, lo que afectaría su capacidad operativa en el frente de batalla. El Kremlin ha reaccionado con furia ante el ataque, calificándolo como un acto de terrorismo y prometiendo una respuesta contundente. En un comunicado oficial, el Ministerio de Defensa ruso anunció que intensificará sus bombardeos contra infraestructuras críticas en Ucrania, incluyendo objetivos militares y energéticos. De hecho, en las horas posteriores al ataque, se registraron intensos bombardeos en varias ciudades ucranianas, como Odessa y Dnipro, en lo que se percibe como una represalia directa. No obstante, analistas internacionales advierten que la capacidad de Rusia para responder de manera efectiva podría estar limitada por la creciente presión en el campo de batalla y la escasez de armamento avanzado. La reciente entrega de aviones F-16 a Ucrania ha cambiado la dinámica del conflicto, permitiendo a Kiev
atacar objetivos estratégicos rusos con mayor precisión y desde mayores distancias. Esto podría obligar a Moscú a replantear su estrategia militar en la región. El ataque ha generado reacciones mixtas a nivel internacional, mientras que países occidentales han reiterado su apoyo a Ucrania y han destacado la importancia de debilitar la infraestructura militar rusa. Algunos gobiernos han expresado preocupación por una posible escalada del conflicto. La OTAN, por su parte, ha reafirmado su compromiso con Kiev, asegurando que la entrega de aviones de combate F-16 forma parte de una estrategia defensiva para garantizar la soberanía ucraniana. Entretanto, en el ámbito interno ruso, el ataque ha generado críticas hacia la administración de Vladimir Putin. Algunos sectores nacionalistas han cuestionado la capacidad del Kremlin para proteger infraestructuras clave, exigiendo respuestas más contundentes. Este incidente podría aumentar la presión política sobre el gobierno ruso, especialmente en un momento en el que enfrenta desafíos en el frente y sanciones económicas cada vez más severas. A medida que la situación se desarrolla, queda claro que la destrucción del estribo del puente de Crimea no solo ha representado un golpe estratégico para Moscú, sino que también ha abierto un nuevo capítulo en la guerra, con implicaciones que podrían redefinir el curso del conflicto en los próximos meses. El ataque del F-16 ucraniano contra el estribo del puente de Crimea ha marcado un punto de inflexión en el conflicto, no solo por el golpe táctico que representa para la logística rusa, sino también por las implicaciones políticas y militares que derivan de este acontecimiento. Con el puente parcialmente destruido y en riesgo de sufrir mayores daños estructurales, Rusia enfrenta una grave disrupción en una de sus rutas de suministro más críticas, lo que podría debilitar sus operaciones en el sur de Ucrania y obligarla a rediseñar su estrategia de abastecimiento en medio de una guerra prolongada y desgastante. El puente de Crimea, inaugurado en 2018 con gran pompa por el presidente Vladimir Putin, ha sido más que una simple infraestructura de transporte. Ha simbolizado la anexión de Crimea y el dominio ruso sobre la península. La capacidad de Ucrania para atacarlo de manera efectiva con tecnología occidental representa un desafío directo a la narrativa de invulnerabilidad que Moscú ha tratado de mantener. A pesar de los intentos rusos por minimizar el impacto del ataque, la realidad es que la estructura ha quedado comprometida y su reparación tomará tiempo y recursos que Rusia no puede permitirse desperdiciar en este momento crucial del conflicto. La operación también pone de relieve el impacto del apoyo militar de Occidente a Ucrania. La llegada de los aviones F-16, considerados como una de las piezas clave para fortalecer la defensa y ofensiva aérea de Kiev, ya está mostrando resultados tangibles. Esto sugiere que en los próximos meses, la capacidad ucraniana para atacar objetivos estratégicos dentro de territorio ocupado por Rusia podría aumentar significativamente, elevando la presión sobre las fuerzas rusas y obligándolas a dispersar sus defensas. Sin embargo, el ataque también plantea interrogantes sobre el riesgo de una escalada aún mayor. Rusia ha prometido represalias contundentes y ya ha intensificado sus bombardeos contra ciudades ucranianas, lo que indica que el conflicto podría entrar en una nueva fase de ataques y contraataques más agresivos. La comunidad internacional sigue atenta a la evolución de la situación, con la esperanza de evitar una escalada que pudiera derivar en un enfrentamiento más amplio. A pesar de la victoria simbólica y táctica que representa este ataque para Ucrania, el camino hacia la recuperación total de su territorio sigue siendo incierto. Si bien el daño al puente de Crimea supone un obstáculo para Rusia, Moscú aún conserva otras rutas de suministro y sigue movilizando tropas y recursos en la región.
Ucrania, por su parte, debe mantener la presión y aprovechar este momento para continuar debilitando las líneas logísticas rusas mientras sigue recibiendo apoyo internacional. En última instancia, la destrucción parcial del puente de Crimea es más que un simple ataque exitoso. Es una señal de que la guerra ha entrado en una nueva etapa donde la tecnología, la estrategia y el apoyo externo juegan un papel cada vez más determinante. Con cada golpe a la infraestructura rusa, Ucrania busca acercarse a su objetivo final: recuperar su soberanía y debilitar el control de Moscú sobre los territorios ocupados. Pero el desenlace de este conflicto sigue siendo incierto, y el mundo observa con cautela los próximos movimientos en un escenario donde cualquier acción podría cambiar radicalmente el rumbo de la guerra. En un giro inesperado y de gran impacto en el conflicto, Ucrania ha llevado a cabo una de sus operaciones más audaces hasta la fecha, lanzando más de 100 drones y misiles HIMARS contra objetivos estratégicos en territorio ruso. Durante las últimas 24 horas, las ciudades de Kursk, Moscú y varias localidades clave han sido blanco de una ofensiva masiva que ha dejado a las fuerzas rusas en una situación crítica. Según fuentes militares, la ofensiva ucraniana ha conseguido destruir importantes infraestructuras rusas, incluyendo refinerías de petróleo, bases militares y depósitos de municiones, lo que ha provocado una parálisis parcial en la cadena logística del ejército ruso. La precisión y efectividad de los ataques han sido sorprendentes, logrando impactar puntos neurálgicos que hasta ahora se creían protegidos por las avanzadas defensas antiaéreas rusas. El golpe más simbólico ha sido el impacto en Moscú, una ciudad que históricamente ha estado alejada de los efectos directos de la guerra. La vulnerabilidad de la capital rusa ha quedado expuesta, generando alarma en el Kremlin y entre la población. Los informes preliminares indican que varios misiles lograron evadir los sistemas de defensa aérea, lo que sugiere que la tecnología militar ucraniana ha evolucionado hasta el punto de superar las barreras de seguridad que Rusia consideraba impenetrables. Esta operación marca un antes y un después en la guerra, ya que pone en jaque la capacidad defensiva de Rusia y evidencia que Ucrania ha adquirido una ventaja estratégica significativa. A medida que el conflicto avanza hacia una nueva fase, la gran pregunta es si Moscú podrá resistir esta ofensiva, o si estamos presenciando el principio de un punto de inflexión que podría cambiar el rumbo de la guerra. El reciente ataque masivo de Ucrania contra objetivos estratégicos en Rusia ha desatado una serie de acontecimientos que podrían marcar un punto de inflexión en la guerra. Con más de 100 drones y misiles HIMARS impactando en ciudades clave como Kursk y Moscú, la ofensiva ha dejado expuestas las vulnerabilidades del sistema defensivo ruso, mientras que en el Kremlin crece la preocupación por la escalada del conflicto. Los ataques han causado estragos en instalaciones militares y logísticas de gran importancia para Rusia. En Kursk, múltiples explosiones han sido reportadas en depósitos de municiones y refinerías de petróleo, lo que podría afectar la capacidad de abastecimiento del ejército ruso en el frente de batalla. Imágenes satelitales muestran grandes incendios en zonas industriales, sugiriendo que el daño podría ser más severo de lo que inicialmente se pensaba. Por otro lado, en Moscú, la capital rusa, la situación ha generado un impacto psicológico sin precedentes. Varias explosiones han sido registradas en las afueras de la ciudad, desatando una oleada de incertidumbre entre la población. Los ciudadanos han compartido videos en redes sociales donde se observan rastros de humo y el sonido de sirenas de emergencia, evidenciando que el Kremlin ya no puede garantizar la seguridad total en su propio territorio.
Uno de los aspectos más llamativos de esta ofensiva es el aparente fracaso de los sistemas de defensa aérea rusos, considerados hasta ahora como algunos de los más avanzados del mundo. Fuentes militares sugieren que los drones ucranianos han sido modificados para evadir la detección y que los misiles HIMARS han alcanzado una efectividad letal en la neutralización de objetivos estratégicos. El Kremlin se encuentra en una situación delicada. La incapacidad de las fuerzas rusas para repeler estos ataques ha generado una ola de críticas internas. Sectores ultranacionalistas han comenzado a cuestionar la estrategia del gobierno de Vladimir Putin, exigiendo una respuesta contundente. Sin embargo, el margen de maniobra de Moscú es cada vez más reducido, ya que cualquier represalia masiva contra Ucrania podría derivar en una respuesta aún más agresiva por parte de Occidente. El ataque ha provocado reacciones inmediatas en la comunidad internacional. Mientras que aliados de Ucrania han celebrado la efectividad de la operación, algunos países han expresado su preocupación por una posible escalada incontrolable del conflicto. La OTAN ha reafirmado su apoyo a Kiev, destacando que la ofensiva demuestra el éxito de la asistencia militar proporcionada por Occidente, especialmente en términos de inteligencia y tecnología avanzada. Por otro lado, China y otros países con posturas más neutrales han pedido contención, advirtiendo sobre los riesgos de que el conflicto se extienda más allá de las fronteras de Ucrania y Rusia. En este contexto, analistas internacionales señalan que el Kremlin se encuentra en una encrucijada. Si responde con una ofensiva devastadora, podría atraer una mayor intervención de Occidente. Si opta por la cautela, podría percibirse como una señal de debilidad, alimentando el descontento interno. El éxito de esta ofensiva ucraniana plantea serias preguntas sobre el futuro de la guerra. Si Kiev mantiene este ritmo de ataques estratégicos, Rusia podría verse obligada a redistribuir sus recursos defensivos, debilitando sus posiciones en el frente de batalla en Ucrania. Este cambio en la dinámica del conflicto podría beneficiar a las fuerzas ucranianas en sus intentos de recuperar territorio en el este y el sur del país. En cualquier caso, el conflicto ha entrado en una fase crítica. Las próximas horas y días serán determinantes para evaluar la respuesta de Moscú y el impacto real de esta ofensiva en la capacidad militar rusa. Mientras tanto, Ucrania ha dejado claro que está dispuesta a llevar la guerra hasta el corazón de su enemigo, alterando el equilibrio de poder y desafiando la supremacía que Rusia creía tener en el conflicto. La audaz ofensiva de Ucrania contra territorio ruso ha marcado un antes y un después en la guerra, demostrando que Moscú ya no es intocable y que la capacidad militar ucraniana ha alcanzado un nivel de sofisticación y efectividad capaz de desafiar la hegemonía de Rusia en el campo de batalla. Con más de 100 drones y misiles HIMARS golpeando infraestructuras estratégicas en Kursk, Moscú y otras ciudades clave, la ofensiva no solo ha infligido graves daños materiales, sino que también ha enviado un mensaje contundente. Ucrania está lista para llevar la guerra hasta el corazón de su enemigo. El ataque ha sacudido los cimientos de la seguridad rusa, exponiendo las debilidades de un sistema de defensa que se consideraba impenetrable. El hecho de que misiles y drones ucranianos hayan conseguido atravesar el espacio aéreo ruso y alcanzar objetivos sensibles ha minado la confianza en las capacidades defensivas del Kremlin. La imagen de una Rusia invulnerable se ha desmoronado, lo que podría tener consecuencias tanto en el ámbito militar como en el político. Por otra parte, la destrucción de refinerías, bases militares y depósitos de municiones en zonas estratégicas supone un golpe directo a la logística rusa. Con una guerra que depende en gran medida
del suministro constante de material bélico y combustible, la interrupción de estas líneas podría generar un efecto dominó en la capacidad operativa de las fuerzas rusas en el frente. Si Ucrania mantiene este tipo de ataques de precisión, Rusia podría enfrentarse a un desgaste aún mayor en sus esfuerzos por sostener sus ofensivas en el este y sur de Ucrania. Tras este ataque sin precedentes, el gobierno de Vladimir Putin se encuentra ante una encrucijada. La presión interna ha aumentado, especialmente entre sectores nacionalistas que exigen una respuesta contundente. No obstante, el Kremlin debe calcular cuidadosamente sus próximos pasos, ya que una escalada descontrolada del conflicto podría provocar una mayor implicación de Occidente, incrementando el riesgo de un enfrentamiento más amplio. Por otro lado, el liderazgo ruso también enfrenta crecientes cuestionamientos sobre su capacidad para proteger el territorio nacional. La sensación de vulnerabilidad entre la población rusa, especialmente tras las explosiones en Moscú, podría derivar en un cambio en la percepción pública de la guerra, afectando el respaldo interno a la ofensiva en Ucrania. Esta ofensiva ha puesto en evidencia la importancia del apoyo militar occidental a Ucrania. La combinación de inteligencia avanzada, tecnología de precisión y nuevas tácticas de ataque ha permitido a Kiev llevar la guerra más allá de sus propias fronteras, desafiando la superioridad militar de Rusia. Si este tipo de operaciones continúan, el conflicto podría entrar en una fase completamente nueva, con Ucrania adoptando una postura más ofensiva y Rusia viéndose obligada a redistribuir sus fuerzas para proteger su propio territorio. No obstante, esto también conlleva riesgos. Un aumento en la intensidad de los ataques podría provocar una reacción más agresiva de Rusia, con un recrudecimiento de los bombardeos sobre infraestructuras críticas en Ucrania. A medida que el conflicto evoluciona, la comunidad internacional sigue atenta a cualquier movimiento que pueda alterar aún más el equilibrio de poder en la región. Aunque es demasiado pronto para determinar si este ataque marcará el comienzo de un cambio definitivo en el curso de la guerra, lo cierto es que ha demostrado que Ucrania tiene la capacidad de golpear donde más le duele a Rusia. Si Kiev mantiene este nivel de ofensiva, obligará a Moscú a replantear su estrategia y podría inclinar la balanza a su favor en los próximos meses. Por ahora, las consecuencias de esta operación seguirán desarrollándose y la respuesta de Rusia será crucial para definir el futuro del conflicto. Lo que está claro es que la guerra ha entrado en una nueva etapa, una donde el territorio ruso ya no es un refugio seguro y donde el equilibrio de poder se encuentra en constante redefinición. En un movimiento que podría alterar significativamente el equilibrio en el campo de batalla, Canadá ha decidido suministrar a Ucrania un arsenal de 80.000 cohetes CRV-7 de la era de la Guerra Fría, diseñados originalmente para destruir búnkeres soviéticos y vehículos blindados. Este lote de misiles aire-tierra, considerado uno de los más potentes de su categoría, representa una nueva apuesta de Occidente por fortalecer la capacidad ofensiva de Kiev en su lucha contra Rusia. El CRV-7, desarrollado en la década de 1970, ha sido utilizado históricamente por cazas y helicópteros de combate de la OTAN, destacándose por su capacidad de penetración y su versatilidad en el campo de batalla. Sin embargo, la gran incógnita ahora es cómo Ucrania adaptará estos misiles a sus sistemas de armas actuales. Con su flota aérea limitada y bajo constante amenaza de la defensa antiaérea rusa, la posibilidad de integrar estos cohetes en drones, helicópteros o incluso sistemas terrestres se convierte en un factor clave que podría redefinir la dinámica del conflicto.
Las Fuerzas Armadas ucranianas han demostrado una notable capacidad de innovación al adaptar armamento occidental a sus necesidades estratégicas. Expertos militares sugieren que estos cohetes podrían ser montados en drones de ataque para llevar a cabo incursiones de precisión contra posiciones rusas fortificadas, depósitos de municiones o convoyes militares. Además, su uso en lanzadores terrestres improvisados podría proporcionar a Ucrania una nueva capacidad de artillería de saturación, capaz de desgastar a las tropas rusas en zonas de combate intenso. Mientras el Kremlin evalúa las posibles repercusiones de esta entrega masiva de armamento, la llegada de los CRB-7 a Ucrania marca un nuevo capítulo en la guerra, con la posibilidad de que estas armas antiguas, pero letales, desempeñen un papel crucial en los próximos meses. La pregunta ahora es si este golpe logístico cambiará el rumbo del conflicto o si Rusia logrará contrarrestar su impacto con nuevas tácticas defensivas. La reciente decisión de Canadá de suministrar 80.000 cohetes CRV-7 a Ucrania ha generado un intenso debate sobre el impacto estratégico que estas armas podrían tener en el campo de batalla. Con un historial de uso en operaciones de la OTAN y un diseño pensado para perforar búnkeres y blindajes pesados, estos misiles aire-tierra representan una adición significativa al arsenal ucraniano. Sin embargo, más allá de la cantidad, la clave de su efectividad radica en la capacidad de adaptación que Ucrania pueda desarrollar para integrarlos en su estrategia de guerra. El CRV-7 es un cohete de 70 milímetros desarrollado en la Guerra Fría, para ser utilizado principalmente desde aeronaves de combate, incluyendo cazas y helicópteros. Su alta velocidad y capacidad de penetración lo convierten en un arma letal contra objetivos fortificados, tanques y concentraciones de tropas. Sin embargo, el panorama actual de la guerra en Ucrania presenta desafíos distintos a los de su diseño original. La Fuerza Aérea Ucraniana, limitada en número de aviones y operando bajo la amenaza constante de la defensa antiaérea rusa, podría encontrar dificultades para desplegarlos de la manera convencional. Esto ha llevado a los analistas militares a plantear diferentes escenarios en los que Kiev podría aprovechar este arsenal de forma innovadora. Ante las limitaciones aéreas, Ucrania ha demostrado en repetidas ocasiones su habilidad para modificar armamento occidental y encontrar usos alternativos que maximicen su potencial en el campo de batalla. En este sentido, hay tres posibilidades principales para el uso de los CRV-7. La posibilidad más innovadora y disruptiva sería adaptar estos cohetes a drones de ataque, algo que Ucrania ha hecho con éxito con otros tipos de misiles. Si Kiev logra montar los CRV-7 en drones de largo alcance, podría emplearlos en ataques de precisión contra bases militares, depósitos de municiones y otras infraestructuras clave en territorio ruso y en las zonas ocupadas. Aunque la flota de helicópteros de Ucrania ha sufrido bajas, aún mantiene en servicio modelos como el Mi-24 y el Mi-8, que podrían ser modificados para disparar estos cohetes. Equipar estas aeronaves con CRV-7 daría a Ucrania un refuerzo considerable en su capacidad de ataque aéreo contra columnas blindadas rusas o posiciones defensivas fuertemente fortificadas. Una alternativa viable sería modificar camiones o lanzadores múltiples de artillería terrestre para disparar los CRV-7, transformándolos en una especie de artillería de cohetes de saturación. Esta estrategia permitiría a Ucrania aumentar su potencia de fuego sin depender exclusivamente de medios aéreos, algo especialmente útil en las actuales condiciones del conflicto.